¿Has soñado con viajar en el tiempo? Nosotros también, pero es imposible. Entonces, únete a delirar con nosotros mientras lo seguimos intentando y seguimos fracasando. Porque la intelectualidad y la estupidez nunca estuvieron tan cerca, abróchense los cinturones. Aquí comienza el DeLorean. Hola. Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio del DeLorean. Esta vez con formación original. Max a un lado, Chueca al otro. En un capítulo que trae el Chueca. ¿De qué vamos a hablar hoy día? La nunca tan bien ponderada formación original, en mi opinión. Nunca tan bien ponderada. Nunca tan bien ponderada. Mira. De eso vamos a hablar. Sí, de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de nuestra alineación. No, en serio, y volviendo a tu pregunta, hoy día vamos a hablar de la ocupación de Lima. ¿Viste qué es la pauta, pasó? ¿Qué? Tienes que mirar el papel, sí. Se te había olvidado, te lo había olvidado. No, porque me gusta el ruido que hace el papel en el Ah, micrófono cuando le escucha. te creo. Cuando lo escucha. Tú dijiste como que le da confianza. Ah, ya, estos buenos están preparados, tienen una pautita, tienen algo. Exactamente, bueno, ojalá una hoja de Biblia siendo cambiada. Un papelillo, decís tú. Claro. Pero no, en serio, hoy día vamos a hablar de la ocupación de Lima, un tema que en mi opinión es muy soslayado. Mira. En la guerra del Pacífico en general. Bueno, obviamente, o sea, para los que no cachaban, digamos, esto es la toma de Lima en el contexto de la guerra del Pacífico, una guerra que enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia, eso yo creo que lo sabemos todos. Pero en mi opinión no está tan generalizado o difundido en la población chilena, al menos esa es mi percepción, de que el ejército chileno tomó Lima y ocupó Lima por más de 2 años y medio. ¿Y será bueno que esté...? No, tampoco me parece algo como que hay que sentirnos completamente orgullosos. No me parece, pero sí me parece algo a destacar. Y yo creo que la historia tampoco se trata como de sentirte orgulloso. No, tampoco, pero Y aprender. Pero en Chile sí tendemos a glorificarnos por la guerra del Pacífico y porque supuestamente es un ejército invicto. Claro. ¿Has cachado eso? Ujú. Sí, pues. Y... Que claro, son relatos de estado esa weá. Exacto. Y como tú bien sabrás, Cristóbal, tú has trabajado mucho en eso, son hitos que han contribuido a forjar una identidad nacional. Ah, claro. Esta guerra Claro del que sí. siglo XIX, las dos a Perú y Bolivia, sobre todo, no sé, como que me parece interesante. Y porque aparte, weón, uno cuando le va a ganar a los peruanos en Lima, weón, en el Matute. ¿Qué vas a sacar este? Weón, puta, Agradezcan. ¿cómo te va a gustar, weón, Decís cuando tú. le tomaste la capital? Claro. Igual. ¿Cómo A es ti te eso? gustaría gritarle De fútbol. agradezcan. Estoy hablando de agradezcan. fútbol. O sea, comparo, weón, que a uno le da mucho gusto cuando le vaya a ganar a Lima y ganáis de visita. Esto me parece que es como Ah, tú decís ganar la jugamos de copa local. visita. Claro. No, pues Vamos esto de es que local, Ah, ya, o sea, claro. para ti... O sea, no, que para ti ganaste la la... copa en su casa. Para ti la guerra es lo mismo que el fútbol. El fútbol es No, guerra. Exactamente. Sí. No, es una Fútbol analogía. o muerte. Es una analogía burda nomás. Oye, Bueno, pero yendo al capítulo. Entonces, esto es la guerra del Pacífico. Esto es la guerra del Pacífico. Años de la guerra del Pacífico. Época. ¿Por qué no me responde usted, Maxito? Aparte del 79, 1879. Ya. Sí. ¿Se extiende Finales hasta? siglo XIX, básicamente. Se extiende hasta el 1884. Ya, pero ¿qué cuentan ustedes que es lo que más nos venden? O no nos venden, puta, pero nos enseñan en el colegio y después como de la guerra del Pacífico. Que Chile le gana a dos Que potencias. A dos potencias y como que lo que en más una se alianza toca- clandestina. Iquique, po. Claro, una alianza secreta. Claro, el Arturo tratado Prat. secreto. Arturo Hilarión Prat Daza del Gran Mar. y lo... Bueno, y el lo- guano y el salitre también, la razón Sí, del porqué de la Sí, guerra. igual te diría yo un gran porcentaje de la imagen como que tenemos de la guerra del Pacífico es el combate naval de Iquique. Sí, totalmente. Y no mucho más, digamos. Poco. Claro, sí. Claro, poco, cierto. cuando en verdad el combate naval de Iquique es solo parte de una pequeña campaña de la guerra. Sí, Importante campaña porque fue lo que... Que da pie al tema que nos trae hoy. de hecho. Exactamente. Y de hecho así quiero partir como con un breve resumen, o sea, a los que no están tan enterados, o sea, de cómo
cómo es el transcurso de la Guerra del Pacífico o de qué se trata. O del digamos. dominó del... Exactamente, del dominó que se da en el juego. Sí. Al final, la Guerra del Pacífico efectivamente enfrentó a Chile contra esta alianza entre Perú y Bolivia. Y se divide como en 5 grandes etapas o campañas. Ya. Una es la etapa del mar, que es la que todos conocemos y la que más sabemos, Oro Prat, el Huáscar y... Marítima. La Covaboca, la Esmeralda, Independencia, la mar. Sí. Que, Exacto, claro. Santa María. Cuyas iniciales forman la palabra Chile. Sí, efectivamente. Esa weá me tinca muy mula. ¿Es verdad, pues, weón? No, Es pero eso verdad. que justo había un barco que se llamaba La Mar. Ah, te esa la inventaron. Inventar. Sí, completamente. Puede Bueno, ser. pero esa campaña en el mar es lo que le permite a Chile asegurar el control como de la franja marítima que hay Claro. entre Chile, Bolivia y Perú, y con eso asegurar el dominio y permitir una invasión en tierra hacia el norte. Perfecto. Entonces, claro, de ahí hubo una campaña súper Terrestre. exitosa, claro, de forma terrestre, en lo que hoy día es el norte de nuestro país, en Arica. en Tarapacá. Tarapacá, perdón. En Tarapacá, después Arica, Tacna y pucha, básicamente en resumen, ya para 1880, en verdad la guerra estaba Listo. Prácticamente ganada. ¿Cachai? ¿Y quién les dio? ¿Cómo? ¿Quién les dio a conseguir? No, porque Perú porque Perú se rehusaba a rendirse Ah, y Bolivia también, en un minuto. y como que el código de guerra en general es hasta que se rinda el enemigo se sigue arrasando. ¿Así funciona más o menos? ¿Debería? No te lo sabría decir, eso, o sea, en la época Te no diga, es sí, así, es el comportamiento natural de la guerra históricamente, claro. pareciera. Claro, sí, pero también yo te diría que en la época Chile esperaba como que esperaba quedarse con algún el mocazo se suena, hay que decir acá para el acta que ojalá está completamente Congestionado. congestionado y se acaba de sonar de forma grotesca. Pero lo que decís tú no es menor, en todo caso, Santiago, la posibilidad de apropiarse territorios en esa época Sí, no es menor, sobre todo que son territorios ricos en minerales, pues, weón. Sí, po. Claro, y El todavía guano, también ahí entra el guano y el ciertas fronteras no estaban tan definidas como hoy día. Además. Sí, pero es que no quiero detenernos tanto en las en eso, causas vamos a de la Lima, guerra. vamos a Lima. Perfecto. No, tampoco vamos a Lima. Quiero Vamos a que el Arica. auditor entienda un poco como esta estructura de la guerra. Cómo Chile alcanzó el dominio del mar y fue subiendo hacia arriba. Y ya en 1880 hubo una batalla súper importante que se llamó del Campo de la Alianza. Ya. En que fue una gran victoria chilena y que ocasionó que Bolivia se fuera de la guerra. Perfecto. Entonces ya en 1880 ahí Chile pelea solo contra Perú, un Perú que está bastante diezmado. Entonces ya en la batalla de Tacna, si no me equivoco, ya como que el grueso del ejército peruano como que es derrotado y ya hay vía libre de Chile hacia el norte. Para marchar. Claro, pero ahí es cuando los chilenos como que le dicen a los peruanos, ya, compadre, ríndanse. Claro. Ríndanse porque ya, bueno, ¿Compadre, dice? su ejército está desbandado. Entonces, bueno, y a cambio, en compensación por haber empezado esta guerra, haberse aliado de forma secreta con los bolivianos y todo esto, para darnos una parte de su territorio. Claro. Chile obviamente quería Tarapacá, que era la provincia más al sur de Perú, y donde había una gran concentración de salitre y guano, Claro. como dicen ustedes. Minerales de moda. Claro. En la época. Por la guerra, además, también. Y parece también era gran abono. Claro, abono y Ah, también y para pólvora. pólvora. Efectivamente, porque el salitre en la época, el salitre natural al menos. En la época de la paz armada. Claro. ¿O no? Creo que sí. Yo en creo, Europa. sí, en Europa Sí. es la época. Claro, sí, porque po, Alemania ¿no? empieza a surgir y Claro. estos guanes se empiezan a asustar. Segunda mitad del siglo XIX. Segundo Reich, ¿no? ¿Ya sé? Claro, sí, po. Hablamos del Segundo Reich en un momento, ¿no? ¿De Otto? De Otto, pues, sí. Sí, Parece que sí, ser, no me Otto acuerdo. von Bismarck. Pero sí. pero Bueno, sí. irrelevante, completamente irrelevante. Entonces para los peruanos que, o sea, pensemos en el minuto en que estamos, en el siglo XIX, en que Chile es un país
pobre, que ha sido históricamente subordinado a Perú, que Así era La capitanía capital, general. del virreinato. No, Sí. Chile era la capitanía Sí, general. nosotros éramos de Sí, ellos. Claro, y justamente. Lima y Bolivia eran dos centros económicos importantes donde estaba la nobleza criolla y miraban a Chile muy en menos. Ujú. Entonces esto de que el ejército chileno a ti te exigiera la rendición Era y pidiera muy- aparte un pedazo de tu territorio, Chilenos rotos. como- era súper humillante. Exactamente, esto de chilenos rotos. Fe. Causa. Pero ya, pues, y entonces están estas últimas ahí, puta, siguen avanzando y vienen como 2 batallas que son así Sí, como más recordadas también. Exacto. Generalmente, si es que pudierais Exactamente. elegir 3 partes de Guerra del Pacífico que más se habla, son la parte de Iquique, de mar, O sea, el combate nada. yo diría. y yo después diría- estas otras 2 que son Chorrillo y Miraflores. ¿o No, pero es que antes Todavía no de llega entrar a Chorrillo. y Ah, todavía no Miraflores, llegamos ahí. es que Ah, esto te es pido para- perdón, es te para pido ir a disculpas. Chorrillo y Miraflores. Sí. Estas etapas o campañas, como les decía, está la campaña del mar, está la campaña de Tarapacá, está la de Arica y Tacna, Sí. y la cuarta y penúltima etapa es la campaña de Lima. Ya, perfecto. Que es justamente ocurre porque el Estado chileno está intentando obligar a los A la peruanos rendición. a que se rindan. Los peruanos obviamente dicen que no, entonces el Estado chileno dice, bueno, ya, Vamos a. hay que ir allá, hay que Hasta obligarlo Lima. a rendir. Hay que ponerse al frente del palacio Claro, de gobierno. Exactamente, hay que obligarlo a rendirse de una forma tal que ya no les queda otra. Y esa. Que no resultó mucho todo esto, si lo piensas. Pero De primera. allá vamos. Pero por allá favor, vamos, allá sí, vamos. sí, sí. Entonces era ocupar Lima o por lo menos bloquear el Callao. Era el puerto de Lima, que hasta el día de hoy es importante, y porque ahí vivía la mayoría de la población peruana, era su ciudad más rica. Entonces como que los chilenos decían, bueno, ocupamos Lima y vamos a ganar y ahí ya se van a rendir. Ya, perfecto. Entonces, efectivamente, hubo toda una expedición con desembarco anfibio, o sea, de los chilenos, hubo una fuerza de más de... ¿Sapos? de- Claro. claro, Claro, sapos. efectivamente, con un ¿Ranas? contingente de 100.000 sapos. Claro, Ranitas de Darwin, claro. pero no, en serio, hubo una expedición de más de 27.000 soldados chilenos en la campaña de Lima. Que hubo desembarco y empezaron como a acercar Lima, puta, desde Claro. el sur, y ya la Armada chilena, como controlaba el mar, hizo un bloqueo El puerto. Del puerto. claro, del puerto del Callao. Y acá ese es el contexto en que se dan estas batallas de Chorrillo y Miraflores, que son como la La antesala. entrada a Lima, al final. Claro, hoy día Suburbos hoy de Suburbios. Hoy día Ah, son suburbios de Lima, Claro. por eso pongo en la pauta que es como hablar de como de la batalla de Providencia y de Peñalolén. Pero no son suburbios eso de Santiago. Escúchame, vos, porque hoy día... Eran porque suburbios en la hoy época. día tampoco lo son. Claro. Ya, Hoy ya. día son plena área metropolitana así de Lima, como quien hablaría de una comuna. Ya. ¿Cachai? Antes eran como unos pueblitos a las afueras. Ya. de Lima. Claro. Bueno, es como la batalla de Maipú de la independencia de Chile. Exacto, pero ¿cachai? en verdad no querían esperar a la batalla de Maipú para no hacer un comparado de esa forma. Pero bueno. Puta, ¿cómo Prosigue. se llama? Las batallas de Chorrillo y Miraflores. Ah, claro, estas batallas de Chorrillo y Miraflores son como la antesala a la toma de Lima, que fueron bien sangrientas. Sí, pues eso es lo que se dice, que son como Sí. la parte más sangrienta de la guerra, ¿no? Sí, claro, porque fue batalla, como eran poblados, fue batalla de casa en casa. Claro. Ya los peruanos estaban en su propio territorio, así defendiéndolo a muerte. Imagino más campesino también, no con tanto. No, tampoco tanto, porque de hecho hay mucho voluntario que es de cierta clase social media de la ciudad Ya. que se ofrece, ¿cachai? No había ido a servir a la campaña, pucha, pero como el ejército invasor Está llegando ya a tu Lima, lugar. Bueno. tú te vas a ofrecer. Fueron, ya. Pucha. Y Lima en la época es una ciudad que es bastante cosmopolita, es mucho más rica que Santiago. Imagino, sí. Hay una gran población extranjera, hay colonias italianas, francesas, entonces igual es como, no sé, yo como en cierta medida como que pienso en Ucrania ocupando Moscú, algo así, como que un país de pedigrí menor
Claro. invade al más Ya, grande. perfecto. ¿Cachai? Claro. Y ahí ya estas batallas, ahí donde, porque está no sé si mito o no, pero de que se dice que la ocupación de Lima fue particularmente Sangrienta salvaje y todo, salvaje. pero parece que las salvajadas fueron en esta parte, ¿o no? Antes de Lima. Claro, al menos por las fuentes El que... inicio de la campaña, básicamente. Claro. O sea, claro, antes de entrar a Lima. Al menos por las fuentes que yo consulté. Ya. O las que he encontrado que en Permítete. su gran mayoría son fuentes chilenas. También por una cosa de que tampoco encontré a mucho escritor peruano, pero también porque por lo que leí, como que la historiografía peruana como que tiende a tratar de pasar de lado este episodio un poco humillante. ¿De lo de Lima los o lo de chilenos- Chorrillo? De lo de Lima, o sea, de Ya. que esto de que el Estado chileno haya ocupado Lima. Sí. Porque Yo- según yo la salvajada chilena en Chorrillos sí se habla en Perú, po. Sí, efectivamente, bueno, eso iba con esta intro latera, digamos, que claro, en Chorrillo y Miraflores, incluso los chilenos, o sea, las fuentes chilenas admiten que fue muy sangriento. Fue muy sangriento, fue muy violento contra la población, en Chorrillo y Miraflores. Al parecer en Chorrillos, que fue como un par de días antes, los soldados chilenos Saquearon encontraron una hueá de pisco, ¿no? una bodega de pisco. Ya. Y se curaron raja, Raja, y parece que hubo violaciones y matanzas a la población Bueno, local. ahí parece que también el mismo ejército chileno, parte del ejército chileno, se tuvo que dedicar a reprimir a esa otra parte del ejército chileno que estaba dejando cagadas. po. Sí, Y chilenos mataron chilenos en ese episodio. Ahí muere Dulé Almeida. Malditos chilenos arruinaron Chile. en ese Dulé contexto. Almeida. No tenía idea, mira, Sí. cacha. Y claro, y los chilenos se empezaron a agarrar entre ellos. Sí, efectivamente, como cuando ya llegan a la... O sea, sienten que van a ganar a los soldados al final y quieren un poco vengarse de estos enemigos peruanos con quien llevan 1 año y medio peleando. Claro. O 2 años. Y quería el botín de guerra, claro. Entonces son como los soldados como de rango bajo, ¿sí? Los que se empiezan a rebelar. Y Ya. los oficiales intentando contenerlo, o al menos una parte de los oficiales. Efectivamente eso genera, claro, como encuentro, o sea, combate y motines entre los propios chilenos. Perfecto. Igual al final los logran contener. Incluso hubo mucho desorden, aparte de algunos soldados peruanos que pierden en Chorrillo y Miraflores, se tratan como de ir retirando a Lima. Y también, como ya están desbandados, con baja moral, empiezan ellos mismos a saquear a la población peruana. Ligio. Igual es súper cruenta la cuestión, si lo pensáis. O sea, los peruanos al final casi que algunos fueron como que ayudaron, entre comillas, Como que ayudaron a la ocupación. al saco de Lima. Claro, puede ser, sí. Esto es como el saqueo de Roma del año 410. ¿Así lo imagináis? Así lo imagino. No, yo la verdad... Justamente no, po. Porque ese sí que ha sido claro, salvaje, o sea, po. justamente no, sí. Pero yo lo veo más, o me lo trato de imaginar más como a la ocupación alemana de París en la Segunda Guerra Mundial. Ya. Como algo Vichy. más moderno, bueno, y también por lo que vamos a tocar ahora, digamos, de cómo fue la ocupación y la vida misma, en los años en que la ciudad fue ocupada. Claro. Bueno, entonces, ¿cómo entra, bueno, el ejército chileno a Lima? Que lo encuentro bien interesante, incluso tal vez más que la ocupación misma. Güey. ¿A qué rol jugaron los chinos culíes, perdón? Los chinos, Hola, los chinos, ¿queréis que lo expliquemos? Sí, Brevemente, rápido. Brevemente, ¿por qué no me lo explicáis tú, Maxito? Chucha, ya, los chinos culiés lo que se dice es que comerciantes peruanos engañan a chinos para hacer trabajo cuasi esclavos en Perú. Y con la toma de Lima se empezaron a liberar estos chinos culiés que les llamaban. Y se empezaron a vengar. Se empezaron a rebelar con los peruanos y Claro. empezaron a apoyar a los chilenos.
Al punto que se armó hasta escuadrones de chinos culies. Es correcto. Efectivamente estaban como estos semi-esclavos chinos que habían importado a Perú, empresarios peruanos y que trabajaban en la guanería Claro. o sacando caña de azúcar y estaban, claro, en condiciones horribles. Y puta, a medida que el ejército chileno iba subiendo hacia el norte, iba liberando a estos chinos y se ponían como de su parte. Claro, al punto que hubo creo, uno o dos, no sé si escuadrones o batallones de chinos culíes en el. Bueno, en el ejército chileno. los empresarios que se quedaron con las minas post-guerra del Pacífico tampoco fueron muy buenos con los trabajadores. Imagino que no, tampoco. Sí, pura. Se le- Las ahí, pulperías, ¿no? claro, No, pero las fichas. Claro, no, pero ese será tema de otro capítulo, pero. Claro que sí. la Bueno, Rosalía. y entonces entra el ejército. ¿Cómo entra el Claro. ejército? Porque esto se supone que no es una invasión, sino que hay como una. Claro, hay como una Una negociación previa. Claro, claro. eso. Los chilenos otra vez como que pensaban ya que los peruanos cuando puta, el ejército estuviera afuera de la capital, cerca, claro. weón, iban a rendirse, ¿cachai? No fue Y, el caso. y los peruanos súper orgullosos con su líder, que era un dictador y presidente en la época que se llamaba Don Nicolás de Piérola. Puta, dijeron, weón, nosotros jamás nos vamos a rendir. Entonces como que el gobierno huyó de la capital. Ya. Huyó de la capital cuando ya estaba el ejército chileno a puertas, habiendo ganado en Chorrillos y Se fueron al Miraflores, norte. avanzando hacia y el gobierno de Piérola, los altos mandos y los ministros y él se van a refugiar a la sierra, Ya. a seguir la Sierra. lucha contra el invasor. A la A sierra. la sierra, entonces como que quedó sin cabeza al final el Estado peruano en Lima. ¿Cachai? Entonces como el que tomó las banderas fue el alcalde, era Ya. la autoridad de más Siguiente, claro. alto rango. Puta, yo me imagino a ese pobre alcalde, weón, que de repente como chucha, Tengo weón, que hacerme cargo de esta weá. claro, tengo que hacerme cargo de esta weá, exactamente. Unos chilenos amenazándome, weón, Sí, y weón. pidiéndome hacer cosas. No, y como yo veo como weá cagáis, te van a cagar. Sí, Si eres bueno con los chilenos, te van a usar de Sí. traidor, y si eres Sí, malo con los chilenos, en volada te cuelgan. ¿no? Sí, claro. ¿cachai? Pero bueno, igual supo manejar bien mira. bien el temita. Se llama Don Rodolfo Torrico. Sí, Mira, pues lo dijiste, parece. Don sí. Rorro. ¿Lo dije? No sé, No, que no, como que no, andaba no. con la palabra alcalde Torrico en la dije, cabeza. alcalde Creo que no. dije. Ah, ya. Entonces, a Don Rodolfo empezó a comunicar. Obviamente los chilenos mandaban enviados, ¿cachai? Ya, oye, reíname la ciudad o la voy a saquear y me la voy a hacer bolsa, igual como Claro. no hicimos bolsa, Chorrillos y Miraflores. Esa Y fue aquí- la amenaza un poco. Entran y suben banderas chilenas y toda la cuestión. Bueno, calmado, claro. Entonces, como que se pacta esta negociación como pacífica de rendición de la ciudad. Entonces, O sea, pasivo-agresiva, básicamente. Claro, entonces el 17 de enero de 1881 entran los regimientos chilenos en perfecto desfile, entran a la Hasta el plaza de Lima, ocupan el Palacio. ocupan el palacio de los virreyes, que era donde efectivamente vivían los virreyes antes, digamos. Mira. Y claro, supongo, me imagino que habrá habido arriado de bandera peruana, se bajó la bandera peruana y se izó, que ese es el Sí. concepto preciso, y se izó la bandera chilena, supongo. No, pero claro, hubo dictación de ley marcial, se ocuparon los edificios clave, claro. puta, como una ocupación, weón, puta, de De Chile, guerra, guerra. po, claro. Como una ocupación como moderna, por eso yo lo comparo mucho, Porque es como calculada. es como calculada, claro, Claro. es como estratégica, hay que hacernos de algunos servicios públicos que Claro. son claves para mantener la ciudad. El orden de la ciudad, claro, claro. Bueno, Callao también es mantener- un gran ejemplo. También. Claro, el puerto Claro, del la Callao, organización ponte tú, hubo dinamitación de fuerte, porque en Lima había fuerte, y Lima se podría haber defendido. Ya. Había fuerte, había cañones, pero ya al final, puta, los peruanos dijeron, oye, puta, se fue nuestro líder. Estamos alargando el. Claro, para que íbamos a hablar el suplicio. sufrimiento, y se rindieron. Entraron puta, los chilenos y se dedicaron a eliminar estos posibles puestos de defensa. Claro, ¿Cachai? Para que perfecto. los peruanos como que podían ocupar. Ya.
Ponte tú, hubo otro almirante peruano que hundió unos barcos antes de que llegaran a los chilenos. Ya. Hay hartos casos así. Pero acá como que me surge, y bueno, esto quiero ver qué opinan ustedes, como acá está un poco la duda, cómo veía una ocupación por un país vecino con el que ya había harta rivalidad, porque había habido una guerra antes. Ujú. Acá está la tentación, puta, de nosotros como chilenos de verla favorable y demás, que los peruanos la ven como una ocupación sangrienta o tienden a ver más lo malo. Puta, que sin O sea, duda para que- ellos todo es malo. O sea, no hay por dónde, creo yo. Claro. Sí. yo- O sea, por sí o peor, sí. Pero no te salta el punto que si hubiera sido, o sea, buen puta, probablemente fue horrible para los peruanos. Pero si hubiera sido tan horrible como ponte tú cuando los nazis ocuparon puta, París o otras ciudades, puta, yo creo como que se recordaría hasta hoy día, ¿o no? No sé, algo que como que me da la sensación. Sí, o sea, yo creo que ahí también depende del tipo de historia que se escribía post la guerra, ¿cachai? El Claro. tipo de historia que se escribía post Segunda Guerra Mundial y el tipo de como... No, claro, y la carga, de epistemología, digamos, que apareció en la esa carga época es muy histórica de distinta las dos cosas también. a la que había post-guerra, porque ¿cachai? Antes existía como una historiografía nacionalista que intentaba... Claro. Te sacaste la epistemología, weón. Sí, porque... Sí, está bien, pero no, puta, yo cuando estuve en Perú, en Lima, con mi vieja y estábamos haciendo un tour, puta, como que nos miraban, como, ¿Ah, sí? como, weón, los Ustedes. chilenos, sí, ustedes, De más, ¿cachai? po, de más. No diría que tienes cara de chileno, Manguera. Puta, pero Sí, en todo nos caso. presentamos al principio del tour, po, weón, Ah, bien, ¿cachai? bien, Como bien. sí, venimos de Chile, y como mi vieja así, yo así como, weón, puta, sorry, No, ¿cachai? ya, Como... claro. Ah, O ya, sea, pero miraban feo. Piensa que el relato turístico del centro de Perú ¿Incluye? incluye la ocupación de Lima, pues, ¿cachai? Eso es ¿sí? interesante. Ah, ya, Sí, bueno. entonces, puta, yo no diría que está tan olvidado. No, en ¿cachai? Chile. En Chile se también, refiere, claro. En Chile me refería. No, en Chile. Pero, Pero es que entonces no, porque cuando Yo- dijiste que se recordaría más si fuera más sangriento, No, yo creo que se- sería al revés, po. No, tampoco quiero hacer una apología de la ocupación chilena en Lima. Es que eso parece... No. Eso, Santiago, no es- eso parece. Pero yo nunca he visto un político peruano haciendo una crítica excesiva al Estado chileno por la ocupación en Lima. No, porque Yo, quizás lo al hacen de la menos. guerra en general, po, ¿no? Puede ser, no sé. No sé, Bueno, pero tú lo siento explicáis que hay un más- poco también con el orgullo de ellos, ¿no? Sí, pero siento que hay más saña con haberse quedado con Arapacá, ponte tú, que por la ocupación en Lima. En una Claro, de pero esas- también es porque es el... Es por eso se Eh, peleó en un inicio. No, y también es Además. lo que es lo que termina quedando, ¿cachai? O sea, el mapa de Chile se fue para el norte Sí, y lo sí. recortó, Sin ¿cachai? duda, Si hubiera quedado sin hasta duda. Lima, bueno, Mira, sería lo mismo. bueno, si soy sincero, yo no he leído a autores peruanos que se refieran a este tema, pero sí entiendo que, claro, historiográficamente la vista peruana es muy negativa de la ocupación. No, claro. Y dice que Es natural, además. que no fue sangrienta, pero que sí hubo mucho abuso a la población limeña de parte de estos invasores. Pero sí al menos en los autores como de la época o tradicionales se tiende a decir que hubo una administración que como que mantuvo el orden, Ya. que fue el que fue como el que duró más tiempo como gobernador en Lima fue Patricio Lynch, que era un contaminante chileno. Pato Lynch. Pato Lynch. Al punto que se le dice el último virrey del Perú. Ah, ¿Quién le dice así? ¿Los chilenos o los peruanos? Pato Lynch dice. No, los chilenos. Ah, ya. Sí, los chilenos. Sí, los chilenos. Entonces, claro, al menos en Chile, bueno, como les decía antes, igual, yo creo hay se dice que hay menos autores peruanos que hablen mucho de la ocupación, porque es un capítulo que tienden a tratar de dejar de lado. En cambio, los chilenos escriben harto de esto. Puta, Villalobos, Gonzalo Bulnes, que otro historiador como de principio siglo XX. Pero lo que se destaca es que el ejército chileno como que trató de mantener el orden en la ciudad.
Como que, bueno, como Claro, bueno, eso explica como- que también la weá haya durado como 3 años, pues. Sí, po, duró 3 Si años. no, si es que no mantenía el orden, no vaya a Difícil. poder mantener. O sea, bueno, sí, claro. pero. No, pero piensa también porque estamos en una época en que la población es bastante menor Claro, más fácil. a la población puta, que tiene Perú hoy día, claro. Puta, la ciudad era más chica. Si bien era la más poblada de Perú, era más chica la ciudad en tamaño y en población. Y recuerden que el ejército de Perú había sido desbandado a partir de la toma de Lima. Si bien la guerra dura 2 años más, como lo vamos a decir ahora, es una guerra de guerrilla ahora. Sí, pues, ya, distinto, ya no hay enfrentamientos de dos ejércitos regulares. Ya, perfecto. Entonces un poco a eso se dedicó Chile, a mantener el status quo dentro de la ciudad, que hubiera control. Y que al final es como que un no se la método retomaran. de presión, esperando por la rendición y, Claro. y el. Exacto, O sea, para y ocuparla como como el- moneda de Y cambio. a como guerra moneda de de, cambio, y eso. guerra de agote también, pues, un poco. Pero al menos según los historiadores chilenos, esta ocupación de la ciudad fue bastante civilizada, entre comillas, al menos. Eso dice al menos uno de los autores como de los que me nutrí, que se llama Gonzalo Bulnes. ¿Cuál es su bola? ¿Muy Bola. nacionalista? Sí, bola nacionalista, Ya, absolutamente. perfecto. Pero entiendo que era el Partido Liberal, así que Ah. en Chile al menos. Ya. Tal vez- no, pero era de corte nacionalista, mucho de ensalzar Hijo de a la su patria. época, hijo de su época hijo de su igual. época. Bueno, ¿y tenía acá un fragmento que vaya a proceder a leer? ¿O no necesariamente? ¿No aún o no? O Más adelante. no, tampoco necesariamente. Ah, ya. Pero quiero un poco tocar no sé si hay tiempo ya. Vamos 30 minutos. No, Sí. yo creo que podríamos pasar un poco una de esas antes de pasar a la cita que tal vez hagámosla al cierre. Ujú. Un poco hablar de esto como claro, si bien fue una ocupación que se centró en tener el orden público, Ujú. como comentabas tú, Maxito, fue en cierto sentido poco exitosa. La ocupación. Claro, porque si bien ocuparon Lima, claro, y se mantuvo, el principal objetivo que era de puta, obligar a los peruanos a rendirse, tampoco se rindió mucho, No. al punto que la guerra duró hasta 1883, 84 aproximadamente. Entonces, puta, son 2 años más en que los chilenos ahí, Siguieron ocupando y no. claro, pero ahí ocurre lo que se llama la campaña de la sierra, que es como estos Seguimos. hueones se habían ido a la sierra a refugiarse. Sí, claro. Presidente. A los chilenos los van a buscar allá, ¿cachai? Como No, y a también- tratar de ganarle a lo último. De cierta reducto. manera, si querís menos en cantidad, lo único que te queda es pelear, o sea, tener a tu favor como el conocimiento del terreno. po. Por Y eso exactamente. se da en ese tipo de geografía. Y tampoco te diría que eran menos en cantidad, pero había menos organización, no eran soldados regulares o profesionales, había muchos soldados indígenas, eran montoneros estos Ya. cuerpos como de soldados peruanos que aguantaron 2 años más. Bueno, ahí está en la parte de la Concepción, po, Exactamente, Tan recordada, combate de la Concepción que aparece ocurre en en la campaña de la Sierra. el hombre aparece en el billete de 1000. Exactamente, Ajá. Luis Ignacio Carrera Pinto. Claro. Pero entrando ya, que lo encuentro bien interesante y ahora le encuentro razón. O sea, entiendo por qué los peruanos puedan ver con malos ojos a la ocupación chilena, bueno, aparte de haber sido ocupados, Sí. que es la parte del botín de guerra, weón. Ya. Claro, las consecuencias materiales de la ocupación. Claro, weón, porque si eres potencia ocupante, puta, yo creo que algo así, po. Claro. Puta, y hay cosas, o sea, yo Es un clásico igual. Sí. en todas las Napoleón ocupaciones es del gran- mundo, Es muy famoso por eso, por ejemplo. Por sus saqueos. Por sus saqueos, sí. sí, Por sus botines de guerra. que como en Moscú saqueó cosas, ¿o no? No, y ¿Dónde? en Egipto también. Ah, en ¿no? Egipto, Y claro, en en Egipto. otras partes, si no me equivoco. Moscú lo quemó, No. po, weón. Moscú lo quemó y también se llevó hartas jugadas, pues claro. Ya. Bueno, ¿y qué se llevaron los chilenos? Eh, Dice acá
libros. Todos los libros de la Biblioteca Se Nacional. dice, bueno, claro, en el proceso de ocupación estos de edificios clave, puta, que les contaba, uno de los edificios clave, puta, que se ocupó fue la Biblioteca Nacional. Ya. Destrucción de documentos o robo de documentos. Una mezcla, sí, ¿no? Robo, te diría yo, en el sentido que los chilenos, se dice que se llevaron más de 55.000 euros. O sea, de hecho, Bueno, y la fue Biblioteca un Nacional completo de vaciado Perú, de la biblioteca. la Biblioteca Nacional de Perú en esa época había sido mucho mejor que la chilena. Po. Mucho Sí, mejor. pues, un país por eso, más... país mucho más culto, había más población europea, Ujú. había, o sea, en sí era Mejor económicamente también, todo lo demás. claro, había más cultura, había mayor, entonces claro, justamente el por qué se llevaron los libros era porque Chile había menos. Claro, Ento- hacían ento- falta esos libros. Entonces, de claro, había cierta que manera. nutrir nuestra La propia biblioteca. claro, la propia biblioteca. ¿Qué otros Y tam- botines? También algo que me gustó mucho lo que decía, weón, puta, que se pelaron a 2 leones de mármol, como de una como una plaza. Sí. ¿Y dónde También están? y también se pelaron a 2 leones reales. Puta, ¿Qué? Del zoológico. claro, anda del zoológico de Lima. ¿Había Y se- zoológico ya? Sí, pues había zoológico en Santiago también. ¿En verdad? Sí, pues esto era justamente para llevárselo al zoológico de Santiago y Ya. claro, agrandar el zoológico. de Dije la Santiago. weá que le interesaron, weón. Oye, y... Bueno, y unos embalsamados también, ¿no? Sí, también se dieron un tigre de Bengala embalsamado, embalsamado. entre otras cosas, pájaros, creo Ya. también. Como Qué Lo raro. más notable el lo- tigre. elementos claro. culturales. Pero bueno, también es como época en que. Como donde auge un poco del naturalismo también y todo eso, pues entonces. Había interés por ese tipo de cosas. Claro, pues exactamente. Pues. Oye, O sea, de hecho, uno de los que recibe estos libros y estos elementos como naturalistas, como dices tú, es Ignacio Domeyko, Ya. que Científico. claro, científico y naturalista chileno, mira. o sea, de origen polaco, Parece. si mal no recuerdo. Y claro, es como bien conocido acá en Chile por haber armado la ¿Y biblioteca. cómo se da la desocupación de Lima, por ejemplo? Espérate, antes de la desocupación, perdón. perdona. ¿Qué pasó con todos esos robos? ¿Dónde están los tigres? O sea, perdón, los de mármol. Los Ah, los leones. Sí, Los por leones de ejemplo, mármol. el Bueno, Portal Lion. nunca. Hay uno Claro. estatuas de los leones. No. Claro. Claro, yo tendería, o sea, quise mentir y inventar que los leones del metro de los leones son Ya, por estos Pero no. leones, pero no, es otra historia ya. que espero que algún día contemos. Y... Pero no, ya, pero ¿te la eso sabí o no la conocí? ¿Cómo? ¿La conocí? No, es que entiendo, según entiendo, esos leones al final se perdieron Ya. y nunca se recuperaron. Ya. Y creo Están en la casa un weón, creo que se Seguramente. sabe dónde están. Creo que están en algún edificio público en Santiago, Ya, pero pues. ¿Es verdad? pero poco relevante, sí. Ya. No sería poco Pero relevante, podría- porque No, yo creo que dice sería poco la relevante el mansa- edificio. No, es el el edificio. Claro, Sí, el sí, edificio es poco relevante. Ya. ¿cachai? Y... Y bueno, Pero Espérate, podría y- averiguarlo, la verdad. Los libros. Eso. Los libros, hubo una devolución progresiva de libros. Ya. O sea, ponte tú a los pocos años, puta, devolvieron 10.000 libros. Ujú. Y se fueron como devolviendo otros de forma progresiva, Hubieron camadas. pero claro, Camadas de libros. nunca se volvieron todos, Ya. tampoco, porque hubo muchos puta, que se perdieron en el camino. No, y por peaje también. Pero entonces ahora uno podría ir a la Biblioteca Nacional y revisar un libro que estuvo en la Biblioteca Nacional A la peruana. Biblioteca Nacional Chilena, Claro. puta, no lo sé, yo creo que sí, es probable. Pero igual el 2007 hubo como un trabajo importante de rastreo y de recopilación de documentos, puta, porque aparte de libros eran documentos, Sí, ¿cachai? Sí, po. Leyes peruanas, puta, decretos, Mm. etcétera, etcétera. Pero el 2007 hubo como este trabajo como importante como de rastreo de los documentos y se devolvieron como aproximadamente 4.000 Unidades. unidades de, claro, a Perú de vuelta. 4.000 páginas. Claro. Título. Puta, pero dicen como, claro, como si bien esta cuestión, requisición de libros en Perú tuvo como, era por orden estatal al final, ¿cachai? El Claro. Estado chileno dijo, weón, hay que vaciar esta biblioteca y llevárnosla.
Aprovecha, ahora o nunca, weón. Claro, Esa era más o menos- hubo muchos hueones que dijeron ya, aprovechemos. Mucho libro se perdió en el camino, ¿cachai? Que también Y debe se haber habido vendió cierto- en Lima, entre particulares. Claro, o ciertos weones que, claro, me saco 200 libros, me llevo 20 para la casa. Seguro, Los pues, más bacanes me los claro. llevo para mí. Peaje, los- pues, sí, un obvio. peaje. Peaje. Como el chiste de Bombo Fica. Claro. Claro, como el chiste de Bombo Fica. Entonces, ¿Cómo se la da la desocupación. desocupación de Lima? Para cerrar, Como ya ya, para cerrar de una vez por de todas. una Que ya vez, tenemos un claro. minuto, weón. Nada, puta, te diría que ya cuando en 1883, 84 Chile efectivamente logró que se rindieran, puta, los peruanos, porque los bolivianos estaban fuera hace harto rato, ya hubo como un proceso de transición Sí. en que los chilenos ayudaron a que hubiera elecciones y se instaurara el gobierno de don Miguel Iglesias, que es el Ya. presidente que, como el primer presidente de Perú post la guerra del ¿Qué Pacífico. motiva a Chile a devolver Lima, ya teniéndola ocupada? Nada, pues, que no tenéis que hacer Nada nada más ahí. Ya. O sea, de hecho, al principio, esto como anécdota, al principio cuando se tomó Lima, como que los chilenos ayudaron a instaurar un gobierno interino. Estos chilenos son unos santos, weón. Y cuando este gobierno que podría, o sea, que era de poco poder y que podría ser visto como un gobierno títere chileno, como que le dijeron ya, oye, tú te puedes quedar, pero puta, tenés que hacer un tratado y tenés que darnos a Tarapacá. Tarapacá. Ese presidente se negó y se lo llevaron a Valparaíso deportado. Ya. Entonces, efectivamente había medidas de... Claro, al final los propia weones de buscaron a un weón que quisiera asumir el poder Claro, más o menos claro, y y que darle... ponga la firma. Y que ponga la firma. Y también tampoco me cagaría así a Miguel Iglesias, digamos. Yo creo que también uno toma decisiones en base a las circunstancias, puta, del momento, ¿cachai? Y ya No, en el mal menor, 1883, po, weón, básicamente. que más que mal menor, bueno, claro, el mal menor, en una de esas en 1883, 84 ya el país, puta, no resistía nada más, entonces, entonces dijeron, Ya oye, entreguemos a weón. claro, entre que se queden estos weones otros 5 años, O no, weón, que te y- quiten más terreno según más los Claro, años que se, exactamente. se Entonces, Chile- concentren. entregaron. Esa es como una típica claro. pregunta que yo creo que uno en el colegio cuando te cuentan esto se hace, que es como, entonces Chile podría ser hasta Lima. Yo creo que no. Imposible, ¿o no? Imposible, porque aparte Chile nunca controló el sur de Perú completo. Ya, claro, pasamos nomás. Chile controló, claro, una parte de la costa y controló el área de lo que hoy día es Lima y con el Callao, pero así como que todo el sur. Claro, no Claro, avanzaron claro. terrestremente Claro, no fue claro. así a- claro. escalonado. No, y tampoco había control efectivo, ¿cachai? Ponte tú, entiendo que Chile nunca tomó Arequipa, ponte tú, que es una ciudad muy importante en el sur peruano. Ya, perfecto. Ya, vamos cerrando. Sí, po. Sí, puta, con esto sería todo. Yo creo un buen barniz de lo que fue la toma de Lima. La toma y buena ocupación de Lima. De Lima. Y así se escribe tiene- la historia. Eso. Bueno, sacado, perdón. sacado, no sé, sacado, así acá, sacado. ¿no? No ¿Así sé. se escribe la historia? ¿Te parece algo? Yo creo, no sé. ¿Importante decir la pregunta? No, pero ¿tienen algún comentario al cierre ustedes? No, había un poco de paja, la verdad. Ya, bueno, sí, excelente me parece. Sí. Buen capítulo. Gracias. Gracias. Estáis para la cagada, weón. Yo también. ¿De qué, weón? No, estamos bloqueando, míralo. 테브로의 오이데